Bueno, muy buenas noches. Bienvenidos al Club de Revistas del día de hoy. Mi nombre es Francisco Urbina, residente del programa de Medicina y Urgencias, y la idea de hoy es valorar este artículo, el Distal Trial, que habla sobre el tratamiento endovascular en contexto de ACV para oclusión de vasos medianos o distales. Entonces, lo primero que vamos a hacer es contextualizarnos, es de conocimiento de todos la importancia de la patología del ACV. Esta infografía me parece bastante interesante, un artículo publicado este año, y es que el ACV es la segunda causa de muerte y la tercera causa a nivel de muerte y discapacidad a nivel global dentro de las enfermedades no transmisibles. Y es que estos datos son bastante claros. Cerca de 12 millones de personas van a presentar un nuevo episodio o van a presentar un episodio de ACV cada año. Cerca de 7 millones van a morir anualmente en el mundo y cerca de 94 millones de personas pues, van a vivir con algún tipo de secuela o efecto secundario del ACV. Sabemos que esto no es solamente va a impactar tanto en la calidad de vida de las personas, ni en la carga de morbilidad, ni en la carga de mortalidad, sino también a nivel de costos. Vemos como a 2017, en datos de Estados Unidos, cerca de 890 billones de dólares se utilizaron en el manejo de esa patología y se calcula que para el 2050 más o menos 1.6 trillones va a ser la inversión y el costo asociado a esta patología. Sabemos que después de la oclusión de un gran vaso empiezan a ocurrir unos cambios secundarios a la hipoperfusión de ese tejido cerebral. Encontramos zonas que a medida de que se va reduciendo ese flujo sanguíneo, pues vamos a empezar a encontrar ciertas alteraciones, ya sea a nivel de alteraciones en la síntesis de proteínas y, muy importante, la zona que conocemos de penumbra, que es esa zona en donde hay una disminución de la perfusión tisular, empieza a haber una alteración tanto a nivel de la glicólisis como alteraciones en la producción de neurotransmisores, pero que es una zona que es potencialmente recuperable y que va a ser el objetivo o la meta de todos nuestros esfuerzos terapéuticos para que esta zona recupere esa perfusión y esa funcionalidad y no se convierta en esta zona o en este núcleo pues que conocemos y que fisiopatológicamente es una zona que no es recuperable. Más aún, si esas intervenciones que nosotros realizamos para recuperar esa zona de penumbra que es recuperable, vemos que a medida de que nuestras intervenciones se realicen de forma más temprana, en línea verde, vemos probabilidad de un buen desenlace, vemos cómo de hacerlo de forma rápida aumenta la probabilidad de un buen desenlace, pero a medida que pasan los minutos y a medida que pasa el tiempo, esa probabilidad de desenlaces neurológicos pues buenos van a ser mucho menor. Y en la línea azul tenemos lo que es la probabilidad de una de las principales complicaciones asociadas al manejo del ACV, como lo es la hemorragia intracraneal sintomática, que a medida de que nuestras intervenciones sean igual de oportunas e igual de rápidas, la probabilidad va a ser mucho menor, pero con el pasar del tiempo y de los minutos, esa probabilidad tanto de desenlaces secundarios como de menor probabilidad de desenlaces funcionales y neurológicos buenos, pues se va a ver disminuida. Por lo tanto, y con base en lo que acabo de mencionar, no es solamente hablar de que es una patología que marca y que trasciende a nivel de morbilidad, mortalidad y de costos, sino que además es una patología que es tiempo dependiente. Todo lo que logremos hacer de manera rápida, de manera óptima, pues va a cambiar los desenlaces del paciente. Y es que si nosotros vemos el algoritmo de manejo del paciente con ACV, nos encontramos que es un paciente que consulta o que va a consultar por un déficit neurológico súbito. En muchos de los textos hablará de ese momento en el que fue visto bien por última vez. Una vez consulta al servicio de urgencias, rápidamente se realizará una neuroimagen, principalmente para descartar sangrado. Y pues dependiendo de que cumpla ciertos criterios, entonces el paciente va a entrar en un algoritmo en el que va a recibir cierto manejo. Paciente que consulta en una ventana menor a 4 horas y media, que cumple con un NIS, que cumple con un ASPEC, pues será candidato a una terapia trombolítica intravenosa. Ya si el paciente se presenta en una ventana hasta las 6 horas o de 6 a 24 horas, dependiendo si cumple unos criterios, y eso por los estudios del 2018 del Down y el Diffuse 3,
Si cumple con unos criterios de NIS, generalmente mayor a 6 puntos, pero recordemos que un puntaje mayor a 10 me habla casi con un rendimiento diagnóstico muy alto de una oclusión de un gran vaso, que por imágenes evidencia una oclusión de un gran vaso, que cumple un aspect mayor a 5 y un mismatch de penumbra core, pues vamos a llevarlo a una terapia de trombectomía. Y finalmente aquellos pacientes que no son candidatos a estas terapias o que tienen una CV menor o que presentaron un accidente isquémico transitorio, pero tienen alto riesgo de recurrencia, pues en algunos casos esos pacientes se llevarán a una terapia con antiagregación. Ahora bien, de todas esas terapias que estamos hablando, la trombectomía es una terapia que ha ido evolucionando durante los últimos años. Incluso en algunos artículos la describen como la nueva era del manejo del stroke. Y es que, como vemos en la imagen, han sido muchos los estudios, los ensayos clínicos, incluso no anexo una imagen sobre estudios que no son ensayos clínicos, pero que también aparecen con relación a la trombectomía. Y es mucha la literatura que ha aparecido buscando encontrar y mejorar todo lo relacionado con esta intervención. Pero sabemos que hacia el año 2015, cuando se publican una serie de artículos, incluyendo el Extend IA, el Revascat, el Sweet Prime, el Mr. Clean, el Escape, entre otros, cambian totalmente el paradigma del manejo del paciente con ACV. Previo al 2015, las guías incluían unas recomendaciones que no eran tan sólidas por estudios que no mostraban unos desenlaces que fueran favorables para el paciente con relación a la trombectomía, distinto a lo que sí empezaban a mostrar años atrás con relación a la trombolisis. Pero a partir del 2015 e incluso con la inclusión de los nuevos dispositivos, aparecen desenlaces que cambian la historia natural de la enfermedad y que permiten que el paciente tenga muchos mejores desenlaces. Esto dependiendo pues del tipo de dispositivo utilizado para la trombectomía, pues los estudios son abundantes. Y para el 2018 se publican los últimos 2 estudios que incluso nos permiten aumentar la ventana terapéutica, que son el DOWN y el Diffuse 3. Entonces, con la aparición de todos esos estudios, esto nos permite aumentar la ventana terapéutica de 6 horas, que era la recomendación para el 2015, a 24 horas, que fueron los estudios que aparecieron en el 2018 y que es con lo que hoy en día nos permite manejar y activar los protocolos y códigos de ACV en nuestras instituciones. El uso de la trombectomía con los nuevos dispositivos mejora los desenlaces clínicos y esto siempre valorado con el ranking score modificado e incluso los desenlaces anatómicos valorados por el TISI a partir de una clasificación 2B y 3. Y pues esto nos lleva a cambiar el paradigma de que siempre se hablaba de que el cerebro es tiempo dependiente, pero con el uso de incluso imágenes de perfusión, sabemos que esto ya incluso se habla de que el paradigma es de tejido dependiente. Es tan importante los resultados de la trombectomía que traigo este ejemplo. Nosotros sabemos la importancia de la intervención percutánea cuando hablamos de síndrome coronario agudo que tiene elevación del ST, y ese dato me pareció bastante interesante. Sabemos del nivel de recomendación, del grado de evidencia que tiene esta intervención en el síndrome coronario agudo, y vean esos datos. En este escenario se necesita un número necesario de tratar de 45 pacientes para la reducción de mortalidad en el corto plazo y un NNT de 22 para la reducción de reinfarto en el corto plazo. Ahora bien, ¿qué nos muestran los estudios con relación a la trombectomía? Si nosotros miramos el NNT para revascularización, es increíblemente bajo, ninguno pasa de 3. Y si nosotros miramos el NNT para un ranking score modificado menor a 2, que es un desenlace neurológico excelente, vemos que ninguno supera los 8 pacientes. Y estos son resultados que son bastante importantes y bastante dicientes con relación a la importancia de esta intervención. Vemos que en la mayoría de los estudios, cuando valoramos mortalidad 90 días y hemorragia sintomática a las 24 horas, o hay un beneficio a favor de la trombectomía o realmente los resultados no difieren entre los grupos evaluados. Ahora bien, pues hay unos criterios para la trombectomía, como ya vimos previamente, tiempo de evolución, un NIS, un aspect, tiene que cumplir, si lo llevo a 6 horas, pero si lo llevo de 6 horas a 24 horas, probablemente algunos criterios me cambien,
tengo que contar con unos criterios con relación a perfusión para saber que hay tejido que es recuperable. Aquí entraríamos a valorar los criterios que se utilizan en los estudios Down y Diffuse 3. La mayoría de los estudios hablan de un ranking score modificado previo de 0 a 1, aunque incluyendo el estudio del que hablaremos hoy, no siempre cumplen con este ítem. Y pues tiene que tener evidencia de oclusión de un gran vaso o de un vaso proximal, que es uno de, digamos, de los fundamentos de la terapia con trombectomía. Y hablamos de gran vaso o vaso proximal cuando hacemos referencia a la arteria carótida interna intracraneal, arteria cerebral media, porción M1, o como veremos dentro de los antecedentes, ya se ha visto que la porción M2, si es dominante, se beneficia de la terapia con trombectomía. Y pues algunos estudios incluyen la porción A1 de la arteria cerebral anterior e incluso la arteria basilar. Pero entonces esto nos genera otra pregunta. Han salido muchos estudios que han dado resultados con relación a la trombectomía en oclusiones de gran vaso, pero la pregunta es, ¿será que en vasos de mediano calibre pueden tener los mismos resultados o los mismos desenlaces que hemos visto durante estos años? Para eso entonces traigo 3 artículos, uno publicado en el año 2019. Antes se consideraba que gran vaso, solamente la porción M1 de la arteria cerebral media. Recordemos que se divide en 4 porciones, siendo la M1 pues una de las más grandes. Este estudio, que es un metaanálisis con datos a partir de la colaboración Hermes, que sabemos que se encargó de hacer un gran metaanálisis con los grandes ensayos clínicos del 2015, quería mirar si la trombectomía tenía eficacia para valorar el segmento M2 de la arteria cerebral media. Esto nos arroja 130 pacientes e incluye estos ensayos clínicos como mencionamos previamente. Cuando valoramos el ranking modificado a los 90 días, vemos como en los pacientes que fueron llevados a trombectomía, el ranking modificado 0, 1 y 2 para un excelente desenlace funcional fue en mayor medida, los pacientes tuvieron mejores desenlaces con la terapia endovascular que aquellos pacientes que fueron llevados o que recibieron la terapia médica estándar o el grupo control. Y cuando vemos entonces estos desenlaces, encontramos que los pacientes que recibieron la terapia endovascular tuvieron este desenlace en un 58.2% versus el 39.7% en el grupo control, con un OR de 2.13, con un resultado que es estadísticamente significativo. Y si miramos el NIS a las 24 horas, vemos que la diferencia también es amplia y que los resultados son estadísticamente significativos. Entonces encontramos que la oclusión de M2 se beneficia de trombectomía. Y entonces empezamos a buscar otros vasos que se beneficien de esta intervención. En este año, en los anales de medicina interna, salió esta revisión sistemática con metaanálisis que quería mirar cómo era esa eficacia y esa efectividad en esta terapia cuando realizamos la trombectomía en vasos de mediano calibre. Se incluyen 31 estudios, los desenlaces, los que generalmente se miden, excelente desenlace funcional o buen desenlace funcional, mortalidad a los 90 días, hemorragia intracraneana asintomática o mejoría neurológica temprana después del tratamiento. Vemos cómo para independencia funcional no me voy a detener en valorar si realmente este metaanálisis tenía una adecuada heterogeneidad u homogeneidad. Sin embargo, pues este estudio muestra que para independencia funcional no hay diferencias estadísticamente significativas cuando se realiza trombectomía en vaso mediano. Para desenlace funcional excelente no hay diferencias estadísticamente significativas, habiendo una tendencia a favor de la terapia médica. Para sangrado intracraneal, incluso se presentó en mayor cantidad en los pacientes que fueron llevados a trombectomía. La mortalidad a 90 días no hay diferencia. Mejoría neurológica, hay una diferencia a favor de la terapia control, y en deterioro neurológico no hay diferencias estadísticamente significativas. Este metaanálisis además incluye un subgrupo de pacientes con oclusión de la porción M2 y vemos cómo hay una diferencia estadísticamente significativa a favor de los pacientes que fueron llevados a trombectomía con un desenlace funcional excelente, con un ranking score entre 0 y 1. Finalmente, este año, y en el mismo número de revista en el que se publica el Distal Trial, que es el que vamos a revisar, se publica este SCAPE-MIVO Trial, que es prácticamente el mismo artículo, solo que en este estudio
se incluyen los pacientes que consultaron 12 horas después del inicio de los síntomas. Este artículo tiene todas las características parecidas: ensayo multicéntrico, prospectivo aleatorizado, etiqueta abierta con segmento de resultados, pacientes que presentan una oclusión de vaso mediano entre las primeras 12 horas posteriores al inicio de los síntomas, que tuvieran un NIS mayor a 5 puntos y que tuvieran una imagen que mostrara un tejido que fuera favorable para la intervención. Se compara la trombectomía más la atención habitual versus la atención habitual, y los desenlaces: el primario, el ranking score a los 90 días y una muestra final de 530 pacientes. Este estudio incluye entonces o define vaso mediano como porción M2 y M3 de cerebral media, A2 y A3 de cerebral anterior y P2 y P3 de cerebral posterior. ¿Qué encontramos en los resultados de eficacia? Vemos el ranking modificado, que no muestra una diferencia estadísticamente significativa, pero que tiene una tendencia a tener mejores resultados en los pacientes que reciben la atención usual. Y cuando vemos los desenlaces secundarios, vemos como la mortalidad a 90 días es mayor, incluso en los pacientes que reciben la trombectomía mecánica, con resultados que una vez se ajustan son estadísticamente significativos. El índice de Bartel mucho mejor en los pacientes en los que tuvieron la atención usual o la mejor terapia médica. Eso entonces nos trae el Distal Trial, que es el artículo que nos reúne el día de hoy. Es un artículo publicado en el New England este año, en febrero, con el artículo que previamente mencionamos. El autor principal es este doctor Mario, de origen griego, y es un médico que trabaja en el Hospital Universitario de Basel, en Suiza, y que se dedica a toda la parte de neuroradiología intervencionista y de diagnóstico. Es una persona bastante apta y capacitada, tiene 355 publicaciones, ha sido leído cerca de 45.000 veces y ha sido citado cerca de 6.500 veces. Vemos dentro de sus publicaciones, es una persona que estudia mucho todo lo relacionado con el ACV y todo lo relacionado con la terapia intervencionista y de trombectomía en este escenario. Les propongo que para desarrollar el artículo vamos a guiarnos de las guías JAMA. Hay unas publicaciones bastante interesantes de JAMA de cómo se debería realizar la lectura de estos artículos. Les propongo 4 preguntas que nos debemos hacer. Primero, las generalidades del estudio y cuáles son los objetivos. Segundo, qué tan grave es el riesgo de sesgo. Tercero, cuáles son los resultados del estudio. Y finalmente, si esos resultados son útiles para mis pacientes. Entonces, en primera instancia, con relación a las generalidades del estudio, este estudio es un ensayo clínico pragmático, internacional, multicéntrico, aleatorizado, de grupos paralelos y de etiqueta abierta. Este estudio se desarrolló desde de diciembre de 2021 a julio de 2024, incluyó 55 hospitales de 11 países. A pesar de que es internacional, generalmente, o aquí la mayoría de países pertenecen a la Unión Europea, siendo Israel el único país que no pertenece a Europa, pero pues se incluyeron varios centros de estos países. Para responder entonces la pregunta pico de la pregunta de investigación, encontramos que la población son los pacientes con ACV isquémico agudo secundario a oclusión de vasos medianos que consultaron dentro de las 24 horas del déficit neurológico. La intervención será entonces el mejor tratamiento óptimo médico más la terapia endovascular, pues haciendo referencia a la trombectomía, y el control será el mejor tratamiento óptimo médico del que se disponga. Esto con base a guías de práctica clínica, protocolos institucionales, pero recordemos que el mejor tratamiento es a pacientes que sean candidatos a trombolisis sistémica o antiagregación plaquetaria, o aquellos pacientes que reciban estatinas. Finalmente, para los desenlaces, tenemos un desenlace primario, que es el nivel de discapacidad para realizar actividades diarias a los 90 días mediante el ranking score modificado. Tenemos unos desenlaces secundarios de eficacia con relación a cambio en la gravedad del déficit neurológico en las 24 horas iniciales, valorado por el NIS, el resultado funcional excedente como un ranking score de 0 y 1, y la función cognitiva y calidad de vida relacionada con la salud a los 90 días. Tenemos unos desenlaces secundarios de seguridad, hemorragia intracraneal sintomática, muerte por cualquier causa o cualquier evento grave ocurrido 90 días después de la autorización. Y finalmente tenemos unos desenlaces secundarios de eficacia técnica, que es el porcentaje de tejido cerebral salvado,
medido como la penumbra al inicio y la zona core al final a las 24 horas, la reperfusión exitosa posterior al procedimiento, esto siempre se ha considerado como una reperfusión exitosa, valorado por el TC2B a 3, y finalmente la recanalización de la arteria diana a las 24 horas. El propósito del estudio es de superioridad. Eso nos deja entonces una pregunta de investigación, y es si la adición de la terapia endovascular al mejor tratamiento médico reduce el grado de discapacidad y dependencia de las actividades diarias 90 días después de un accidente cerebrovascular por oclusión de un vaso mediano en comparación con recibir el mejor tratamiento médico. La hipótesis alterna sería entonces que reduce la adición de la terapia endovascular al mejor tratamiento médico, y digamos, en concepto epidemiológico se define como un OR, que es el estimado del efecto que define el estudio, un OR mayor a 1 con un intervalo de confianza del 95% que no atraviese la unidad, y la hipótesis nula será que no reduce o no hay diferencias con un OR menor a 1 y el intervalo de confianza del 95% que atraviese la unidad. Con relación a la metodología y análisis estadístico, para el cálculo de la muestra, entonces ellos proponen una significancia del 5% a 2 colas con un poder del 80% e incluyen pérdidas estimadas del 5%. Ellos tienen en cuenta, con base en estudios previos, una reducción del riesgo relativo del 20%. Y es que ellos encuentran en estudios previos que oclusiones de M2 con este efecto de esta terapia de trombectomía logran un efecto del 46%. Sin embargo, en oclusiones de M3 y de la arteria cerebral anterior logran un efecto en el 19% de los casos. No hay un cálculo que ellos describan, simplemente consideran que un 20% puede ser una reducción del riesgo relativo acorde para el estudio. Esto finalmente arroja una población de 526 participantes, y dentro de este grupo se realizó un análisis interino que me pareció bastante importante, tanto para la evaluación de eficacia, utilizando este límite de high viral piro, y de futilidad a través de una potencia condicional del 10%, si era menor se consideraba fútil, y este límite de high viral piro para controlar el error tipo 1. Este análisis interino se hizo al completar el 50% de la muestra. No se demostró que hubiera evidencia de eficacia hacia alguno de los lados o futilidad, por lo que el estudio continuó. Para el desenlace primario se utilizó una regresión ordinal de efectos mixtos y se utilizó un intercepto aleatorio para el centro del estudio, lo que permite que, digamos, el efecto del tratamiento no se considerara de forma generalizada a todos los centros, sino dependiendo del tratamiento que se le dio. Para los desenlaces secundarios se utilizó un enfoque jerárquico secuencial, evitar error tipo 1. Para variables continuas se utilizó una regresión lineal, y para variables dicotómicas una regresión logística de efectos mixtos. La medida del efecto, como ya mencionaron, fue un OR con un intervalo de confianza del 95%. Este fue el flujograma que siguieron los pacientes. Una vez cumplían criterios de elegibilidad, fueron aleatorizados, dependiendo si el tiempo de evolución en el que ingresaban requería o no una imagen de perfusión adicional, y aquellos pacientes pues, que fueron llevados a trombectomía mecánica, se les hizo imágenes de control a las 24 horas después de aleatorizados, y se siguieron a través de visitas clínicas las 2 primeras, a los 10 días de egreso y a los 90 días, y finalmente una llamada a los 365 días. Igualmente los pacientes que no fueron aleatorizados para recibir la terapia con trombectomía. Ahora bien, ya conociendo las generalidades del estudio, ¿qué tan grave es el riesgo de sesgo? Y esta pregunta también la podríamos plantear si son válidos los resultados del estudio. Primer punto importante, aleatorización. ¿Se realizó aleatorización en el estudio? Pues se realizó una aleatorización en una relación 1-1 en grupos paralelos. Este fue llevado a cabo por un sistema mediante página web que era centralizado, y se utilizó un método de minimización probabilística para que los grupos quedaran balanceados. Tomaron 2 variables que consideraron que eran importantísimas, como lo era el NIS y el lugar o el centro donde se realizó el ensayo. Por lo tanto, con respecto a este ítem importante, cumple.
Se han tenido en cuenta todos los pacientes, entonces el análisis que se realiza es por intención de tratamiento. En aquellos datos faltantes se utilizó una imputación múltiple mediante ecuaciones encadenadas para aquellos datos faltantes. En algún punto del apéndice suplementario hablan que realizaron aproximadamente 1000 simulaciones para lograr hacer una imputación que fuera concordante. Se aleatorizaron 553 pacientes y ellos hablan de las pérdidas, que aunque no hubo pérdidas en el seguimiento, 3 participantes retiraron su consentimiento antes de completar los 3 meses. Por lo tanto, en este ítem, pues consideramos que cumple. Este es el flujograma de cómo fueron aleatorizados los pacientes. 553 pacientes aleatorizados, 277 en el grupo que recibió la terapia endovascular, 266 en el que solo recibió el tratamiento médico. Vemos como al final estos fueron los pacientes que completaron, 229 en el grupo intervención y 231 en el grupo control. Hablan de las pérdidas, 42 muertos en ese seguimiento de los 3 meses en el grupo intervención y 41 fueron excluidos en el grupo control, 38 por muertes y 3 porque retiran su consentimiento. Por lo tanto, podríamos decir que este ítem lo cumple. Con relación al cegamiento, hay que decir que es un estudio de etiqueta abierta. Tanto el paciente como el tratante y el analista de los resultados pues conocían los grupos. Yo insisto en que aunque se quisiera cegar una trombectomía es imposible, por lo que no lo considero una debilidad. Sin embargo, ellos cegaron lo que pudieron cegar. Entonces, ¿a quién se le realizó el cegamiento? Al evaluador independiente que evaluó el ranking score modificado a los 90 días. Se cegó al evaluador independiente que valoró el NIS a los 90 días. Y ellos contrataron un laboratorio que era el que se encargaba de la interpretación de las imágenes y este laboratorio también estaba cegado para la interpretación de imágenes. Por lo tanto, pienso que en este ítem de cegamiento cumple. Finalmente, las características basales de forma general, tanto las clínicas como las demográficas son similares en ambos grupos. Por lo tanto, cumple. A grandes rasgos vemos que, y aquí hay unas cositas en las que me gustaría llamar la atención. Muchas veces vemos que hay pacientes que, por ejemplo, por su edad, no son llevados a una terapia trombolítica o de trombectomía. En este estudio vemos que casi un 40%, que no es despreciable, de pacientes tenían más de 80 años. Y pues son similares en ambos grupos, una pequeña diferencia que no es significativa. Y lo otro que quiero resaltar es que generalmente los pacientes que son llevados a estas terapias en los estudios tienen que tener un ranking previo de 0 a 1. Y muchas veces pacientes que ya tienen unas secuelas, uno en la práctica diaria sabe que son pacientes que probablemente no se beneficien de este tipo de terapias. En este estudio encontramos que pacientes que tienen ranking 3 o 4, pues tenían casi y no un despreciable 10% en ambos grupos, siendo menor en los que fueron llevados a trombectomía. Por lo demás, características similares, incluso en los pacientes que fueron llevados a terapia trombolítica y en los tiempos en los que se dio ese manejo. La cointervención fue similar, o la intervención basal, pues ambos grupos recibieron el mejor manejo médico disponible acorde a las guías de práctica clínica, que ya mencionamos cuáles eran, por lo que la cointervención sí fue similar en ambos grupos. Podemos decir entonces que con los ítems previamente descritos, el estudio cumple con una buena validez interna. Ahora bien, ¿cuáles son los resultados del estudio? Esta es la tabla de desenlaces. Vemos el desenlace primario. Ellos lo representan como la mediana del ranking modificado a los 90 días y lo presentan en rango intercuartílico. Digamos que para el ejercicio que haremos a continuación, esto se nos dificulta, pero vemos que cuando comparamos ambos grupos, no hay un resultado estadísticamente significativo y pues realmente no se puede hablar de que haya un beneficio o haya una tendencia hacia la terapia médica sola o hacia la terapia con trombectomía. Pero cuando valoramos los desenlaces secundarios, digamos que dentro de los que me llaman la atención, el excelente desenlace funcional a los 90 días, vemos cómo hay una tendencia a que los pacientes les vaya mejor si reciben únicamente el tratamiento médico, a pesar de que el OR muestra esa tendencia. Recordemos que para el estudio se había definido previamente que si la intervención era favorable debía estar por encima de 1,
pero vemos que atraviesa la unidad, por lo que el resultado no es estadísticamente significativo. Y cuando hablamos de cambios en la severidad del déficit neurológico a las 24 horas, como es un resultado de diferencias, aquí tenemos que ver que atraviesa el 0. Por lo tanto, no hay diferencias en los resultados y ninguno de estos es estadísticamente significativos. Ahora bien, quiero que hagamos el ejercicio valorando el desenlace pues, con el que podemos trabajar. Vamos a tomar entonces el excelente desenlace funcional a los 90 días y vamos a verificar y aclarar unas cositas con respecto a este OR. Para eso vamos a utilizar nuestro famoso gráfico de 4x4, intervención control, si tiene el desenlace o no, y utilizamos estos parámetros de la tabla. Vemos que en el grupo de intervención, total, en el grupo de intervención 94 pacientes tuvieron ese desenlace favorable de un total de 271 y en el grupo de control 101 pacientes de un total de 269, ya simplemente es llenar el resto de los gráficos. Como es un ensayo clínico, quiero hacer el ejercicio de calcular todos los parámetros que me permiten llevar a definir un riesgo relativo. Digamos, porque sería el mejor estimado en este tipo de estudio. Como es un ensayo clínico, podemos calcular las incidencias. Entonces, la incidencia en el grupo expuesto, vemos que es del 35% de desenlace favorable en los que recibieron trombectomía, mientras que la incidencia en el grupo no expuesto o grupo control es del 38%. Nuevamente vemos que aquí hay una diferencia. El mejor desenlace neurológico ocurrió en mayor medida en los que recibieron la terapia médica únicamente. Ahora bien, el estudio propone calcular el OR. Esta es la formulita en nuestro gráfico, el OR haciendo el ejercicio 0.88, que se correlaciona con el que nos muestra el gráfico. Quiero hacer aquí un llamado. Muchas veces cuando vemos este resultado lo expresamos en reducción del riesgo. Entonces muchas veces si encontramos este 0.88 que es un OR, decimos que hay una reducción del riesgo del 12%. Y quiero mencionar que si yo quiero expresarlo en esas palabras, tendría que hablar con base en el riesgo relativo, no en el OR. Porque cuando yo tengo que hay una incidencia del evento, como vemos acá, mayor al 10%, el OR tiende a sobreestimar la reducción del riesgo relativo. Cuando este es menor al 10%, el OR es igual al RR. Les quiero hacer la invitación a que lo verifiquemos. Aquí decimos, si fuéramos a expresarlo como una reducción del riesgo, diríamos una reducción del riesgo del 12%, pero si calculamos el RR, vemos que el RR es de 0.92, por la que la real reducción del riesgo relativo es del 8% y no del 12%. Teniendo entonces esto presente, vamos sobre todo porque la mayoría de estudios en trombectomía expresan los resultados como los vamos a expresar, pues hagamos esos cálculos. La reducción absoluta del riesgo final del 3%, siendo significativa a partir del 5%. Por lo tanto, aquí no hay nada pues, que sea significativo. La reducción del riesgo relativo, como ya mencionamos, 8%, la real, pero realmente empieza a tener significancia cuando está por encima del 10%, por lo tanto es otro desenlace que no es significativo. Y en este estudio el número necesario a tratar, vamos a compararlo con los estudios o con las diapositivas iniciales, en este estudio es de 35 pacientes para lograr conseguir ese desenlace favorable, cuando en las diapositivas iniciales miramos que la mayoría de NNT para los desenlaces en oclusiones de grandes vasos eran por los lados de 2 pacientes, 3 pacientes, máximo 7 pacientes, y aquí vemos un NNT de 35. Cuando hablamos de desenlaces de seguridad, aquí no vamos a profundizar, simplemente mostrarles que los peores resultados estuvieron en el lado del grupo que recibió la trombectomía. Y en el total de eventos adversos serios a 90 días, pues aquí muestran una diferencia de 114 pacientes en el grupo que recibió la trombectomía versus 88 que recibió el mejor manejo médico. Aunque esta diferencia no es estadísticamente significativa, hay que aclarar que este resultado ellos lo ajustan acorde al NIS. Habría que ver
si el resultado no ajustado muestra alguna diferencia. Este es el gráfico que siempre muestran en todos los estudios de ACVI de resultados neurológicos para resaltar que vemos el mejor manejo médico únicamente muestra unos resultados mejores que aquellos que recibieron trombectomía o incluso iguales en los rankings, en el ranking de 0 a 1, y cuando vemos el ranking más alto, pues vemos que es muy similar con una tendencia a ir peor en los pacientes que recibieron trombectomía. Ellos decidieron hacer un análisis por subgrupos que se estableció previamente. Hay que mencionar que en ninguno de los subgrupos que ellos establecieron previamente hubo una diferencia estadísticamente significativa, siempre habiendo una tendencia hacia los mejores resultados en los pacientes que recibían una terapia médica única. Finalmente, pues en el análisis por subgrupos no hay diferencias estadísticamente significativas. Y el último interrogante que nos queda es determinar si son útiles los resultados del estudio para mis pacientes. Aunque ya sabemos que no hay unos resultados que son estadísticamente significativos ni positivos, pues miremos a ver si la población que ellos incluyen en el estudio cumple con la población que nosotros manejamos en la práctica clínica. Acá simplemente es valorar criterios de inclusión, criterios de exclusión y el tipo de intervención. Cuando miramos los criterios de inclusión del estudio, ACV isquémico agudo, tratamiento que se pueda ser iniciado o realizar la punción para la trombectomía, 6 horas, lo que ya definimos desde la última vez que se vio bien, o de 6 a 24 horas si cumplía con algún criterio de perfusión, que tuviera una oclusión aislada, un vaso mediano, confirmado por alguna de las imágenes, definido vaso mediano como porción M2, si era codominante o no dominante, el resto de porciones de arteria cerebral media, cualquier porción de arteria cerebral anterior y cualquier porción de arteria cerebral posterior. Además de eso, que tuviera un NIS mayor a 4 puntos o si tenía un NIS menor a 5, que fuera incapacitante acorde a lo que el paciente es o en lo que el paciente labora, que fuera mayor a 18 años, que tuviera un consentimiento informado, por lo que podríamos definir que los criterios de inclusión que ellos definen son los pacientes en los que nosotros pensamos llevar a trombectomía. Por lo tanto, cumplimos con este ítem. Con relación a los criterios de exclusión, paciente que estuviera postrado o perteneciente a centro de enfermería, pues esos pacientes realmente no se benefician, nosotros tampoco los consideramos. Que tuvieran comorbilidades graves que probablemente impidan la mejoría o el seguimiento, evidencia de recanalización del vaso culpable antes de la teorización, que tuvieran un ACV intrahospitalario, esto es llamativo, pero tiene cierta lógica por todos los criterios de inclusión y exclusión de todos los estudios. Esto podría generar una heterogeneidad con respecto a las causas y los desenlaces, por lo que esto generalmente pues nunca lo incluyen en los estudios. Y si está en embarazo o lactancia, que tuviera una hemorragia intracraneal aguda, que tuviera sensibilidad conocida a los medios de contraste, una confirmación imagenológica de lesión con efecto masotumor, por lo que en la práctica clínica estos también son los criterios con los que nosotros no vamos a llevar a este tipo de terapia a los pacientes. Por lo tanto, podemos definir que con relación a los criterios de exclusión también se aproximan a lo que nosotros manejamos en la práctica diaria. Y finalmente la intervención, pues es una terapia endovascular con cualquier dispositivo, sea cual sea, lo importante es que sea la terapia de trombectomía y además el mejor manejo médico disponible. Y esta es la terapia que generalmente nuestros pacientes reciben, por lo que con relación a la intervención, este ítem también cumple. Podemos hablar entonces que con relación a criterios de inclusión, criterios de exclusión y de intervención, cuando hacemos referencia a la validez externa de este estudio, pues cumple este ítem. Finalmente, aplicando las guías CONSOR para la valoración de los ensayos clínicos, realmente, y como vimos a través de toda la presentación, el estudio y el ensayo clínico es bastante bueno, cumple con absolutamente todos los ítems, desde el título, introducción, métodos, participantes, intervenciones, resultados, tamaño de la muestra, y realmente no le encuentro, digamos, en la parte metodológica, en la parte
del protocolo, en el apéndice. Realmente el estudio es muy bueno, no tiene ningún error, a pesar de que el resultado pues es un resultado negativo y uno siempre quisiera que el resultado fuera positivo. Sin embargo, hemos hablado previamente de que los estudios que tienen resultados negativos también son igual de importantes que cuando tienen resultados positivos. Como conclusiones, entonces es un ensayo clínico de muy buena calidad. Personalmente, y valorándolo, cumple con una buena validez interna, cumple con una buena validez externa y tiene un adecuado diseño metodológico. Resultado negativo, pero lo que acabamos de mencionar, estos resultados son igual de importantes que los resultados positivos. No todas las terapias son igual de efectivas en todos los escenarios, por buenas que sean. Y eso también tiene que ser un mensaje para lo que nosotros hacemos en nuestra práctica diaria, que a veces queremos salvar el paciente de 106 años que está postrado y no tiene una oclusión de un gran vaso, un vaso mediano. Por más buena que sea la terapia, hay casos de casos, y este es uno de los mensajes entre líneas que nos queda de este artículo. Y una de las cosas más importantes que deja como conclusión es que se deben escoger adecuadamente los pacientes que realmente van a mostrar un beneficio, ya sea en trombectomía, en el contexto de ACV o en cualquier escenario de la práctica diaria. Eso es lo que les tenía para el día de hoy. Quedo atento a dudas, preguntas, inquietudes, comentarios.